Queremos determinar los valores exactos de la función trigonométrica utilizando triángulos de referencia. Así que para este ejemplo queremos encontrar los 6 valores de función trig para 5π4 radianes. Así que podríamos convertir esto a grados, pero pienso que es importante aprender a trabajar con radianos también. Así dejemos en radianos, esquíe el ángulo en posición estándar, forme el triángulo de referencia y luego determine los 6 valores de función trig. Así que el lado inicial del ángulo será a lo largo del eje X positivo. Ahora rotaremos el contador hacia la derecha 5π4 radians. Bien medio un contador de rotación a la derecha. Sería 180 grados o pi radians, pero porque nuestro ángulo es un múltiple de pi4 radians será útil ver los pi radians como 4π4 radians. Así que queremos rotar 5 radians pi4, esto nos dice que rotemos un radians pi4 más. Así que rotaríamos aquí y este sería el lado terminal de nuestro ángulo. Pero ahora también sabemos que rotamos los radiantes pi4, pasamos el eje X, conocemos el ángulo de referencia o el ángulo entre el lado de la terminal, y el eje X debe ser radiantes pi4. Ahora bosquejaremos un segmento del lado terminal del ángulo que es perpendicular al eje X para formar nuestro triángulo de referencia. Así que este triángulo negro sería nuestro triángulo de referencia. Y porque este ángulo aquí es pi4 radians o 45 grados, tenemos un triángulo de referencia 45-45-90, lo que significa que podemos etiquetar la longitud de las dos piernas 1 y la longitud del cuadrado hipóteno √2, pero también tenemos que asegurarnos de tener el signo correcto en las dos piernas del triángulo de referencia basado en el cuadrante del lado terminal del ángulo, y como estamos en el tercer cuadrante donde la coordinación X y la coordinación Y serían negativas, ambas piernas tendrían que ser -1, y ahora podemos usar este triángulo de referencia para determinar los 6 valores de función trig. Ahora este video asume que le da un triángulo correcto que puede determinar los 6 valores de la función trig. Si necesita revisar cómo hacer eso, puede querer pausar el video aquí y revisar estas notas. Así que para el sino de 5π4 radianes encontraremos la relación del lado opuesto al hipoteno, que sería -1 dividido por la raíz cuadrada 2, pero muchas veces se pide que exprese estos valores con un denominador racional. Así dejemos adelantar y racionalizar el denominador para este valor. Lo que significa que tenemos que multiplicar por la raíz cuadrada de 2 la raíz cuadrada de 2. Así que esto fue raíz cuadrada 2. Aviso cómo ahora el denominador es racional para que también podemos expresar este valor como raíz cuadrada 2. Por el valor de la función de cosino tomaremos la relación del adyacente lado al hipoteno, pero aviso cómo es también -1 raíz cuadrada 2. Entonces, si racionalizamos el denominador, también sería una raíz cuadrada negativa 2. Ahora hay dos maneras de encontrar el seguro de 5π4 radians. Recuerde que el seguro es igual al reciprocal del cosino. Entonces, si el valor de la función coseno es -1 raíz cuadrada 2, entonces el valor de la función segura sería una raíz cuadrada negativa 1 solo una raíz cuadrada 2, o podemos usar el triángulo de referencia y encontrar la relación de la hipotenusa al lado adyacente, que sería la raíz cuadrada 2 dividida por -1 la raíz cuadrada negativa 2. También hay dos maneras de encontrar el valor de la función cosecante. Desde cosecante es igual al reciprocal del sino. Si el valor de la función sinusoidal de 5π4 radians es igual a -1 root cuadrado 2, entonces, el valor de función cosecante sería igual a la raíz cuadrada negativa 2 1 solo a la raíz cuadrada negativa 2, o otra vez, utilizando el triángulo de referencia, tenemos la relación del hipoteno al lado opuesto o la raíz cuadrada 2 dividida por -1 otra vez, igual a la raíz cuadrada negativa 2. Y luego el tangente de 5 radians pi4 será igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente o -1 dividido por -1, que es igual a 1, y luego el valor de la función cotangente será igual al reciprocal del valor de la función tangente. El reciprocal de un hexasiemens igual a 1. Otra vez utilizando el triángulo de referencia tendríamos la relación del lado adyacente al lado opuesto -1 dividido por -1. Por supuesto, es igual a 1.
Espero que este ejemplo fue útil.